Buenos días, mi nombre es Sofía Duque y vengo a presentarles acerca de mi ensayo. Este tiene como título La vida de Frederick Starks, las dudas y su cobardía. Para empezar, les definiré los conceptos de duda y cobardía. Según el diccionario de la Real Academia Española, la cobardía es falta de ánimo y valor. Quise utilizar esta imagen de una señora mentirosa, ya que en la realidad la mayoría de las personas que mienten es porque son cobardes a enfrentar la realidad o las consecuencias de algo que hicieron. Y duda, según el diccionario de la Real Academia Española, es una suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Utilizo esta imagen porque representa un matrimonio y cuando el hombre le pide matrimonio a la mujer, ella empieza a crear dentro de ella algunas dudas como ¿será el correcto? ¿Será con el que quiero pasar el resto de mi vida? Y esto se puede ver presente en la vida diaria. Para poder empezar, les explicaré y les diré la tesis de mi ensayo. En la novela del psicoanalista escrita por John Katzenbach, la duda está presente en la vida del personaje principal, Frederick Starks, creando en él cobardía. Escogí el tema de la duda porque quería demostrar los diferentes cambios que se presentan en la vida del personaje principal a medida que la historia avanzaba. También escogí ese tema porque la duda y la cobardía se relacionan y ambos temas se ven presentes en la vida diaria, en las personas que me rodean e incluso en mí misma. Y también podemos ver que están presentes en el mundo y algunos ejemplos son las votaciones de Estados Unidos y el plebiscito. La duda se puede presentar a diario en las decisiones que debemos tomar cada día. Existe la duda incluso cuando debemos decidir qué queremos tomar de algo. El propósito de esta presentación es argumentar y evidenciar la tesis de forma que mis compañeros vean cómo la cobardía y la duda están presentes en la vida de Ricky. Aunque mis compañeros ya se leyeron la novela, quiero demostrarles mi punto de vista de la historia y argumentar y evidenciar mi tesis tratando de convencerlos acerca de lo que pienso. El primer argumento que utilicé en mi ensayo fue basado en la idea de cómo las dudas que aparecen en la vida de Ricky son a causa de Rumpelstiltskin y su juego amenazador que es presentado al principio de la historia. El segundo argumento es basado en la idea de cómo la duda va generando cobardía en el interior del personaje principal. Y el último argumento es basado en la idea de que las dudas poco a poco van generando más dudas y cuestionamientos en Ricky y hacen que de alguna manera él pierda la seguridad en sí mismo y en las cosas que le pertenecen. Cada uno de los argumentos fue evidenciado con una cita para cada uno, tomada del libro, pero en la presentación solo se dará una explicación de cada una de las citas. Algunas ideas que fueron sacadas del primer argumento para no excluirlo completo fueron que Frederick Starks, que como ustedes ya saben es el personaje principal, adquiere dudas que no estaban presentes en su vida. Y como dije anteriormente, estas dudas aparecen a causa del antagonista de la historia, Merlin y Virgil que trabajan para el señor R. Otra idea que fue sacada del primer argumento fue que Rumpelstiltskin, el antagonista, hace que la vida de Ricky cambie por medio de su juego y de sus amenazas. Él hace que la vida de Ricky cambie tanto en su parte económica como en su trabajo y en las pocas personas que hacían parte de su vida. Además, Rumpelstiltskin hizo que Ricky se viera obligado a fingir su muerte porque ya no le quedaba nada, ya ni siquiera era la persona que solía ser. Escogí esta imagen para acompañar al primer argumento, porque representa a Ricky y sus diferentes dudas. También quise escoger esta imagen porque Michael Jackson cambió su color de piel debido a las diferentes dudas que se le fueron presentando por cierto tipo de amenaza que le hacía a la gente o por lo juzgado que se sentía al tener un color de piel oscuro. La cita que escogí para evidenciar mi primer argumento fue cuando Ricky acababa de ver el supuesto accidente del Dr. Lewis y cuando se montó al tren, después de varias paradas, se le sentó Merlin al lado. Y en ese momento Merlin se encarga de generarle muchísimas dudas a Ricky por lo que vio y por toda la interacción que tuvo con el Dr. Lewis en su casa. En la frase se puede ver cómo Merlin hace que Ricky empiece a dudar y hace que cada vez con preguntas y afirmaciones como las que hace, Ricky sea más inseguro de sí mismo, de lo que ve, de lo que lo rodea e incluso de lo que sabe. La imagen que escogí para la evidencia del primer argumento la seleccioné pensando en la situación en la que estaban Merlin y Ricky, un tren. También escogí esta otra imagen para relacionarlo con la realidad,
porque cuando Shakira estaba empezando su carrera a los 8 años, tenía muchas dudas e inseguridades de sí misma, porque no estaba segura si debía lanzar su primera canción o no. El segundo argumento también se basa en dos ideas que se relacionan mucho. La primera de esas ideas es que las dudas no vienen por sí solas, con ellas viene la cobardía y ambas llegan a la vida de Ricky Starks. Y la segunda idea es que la cobardía que va apareciendo en la vida de Frederick hace que él pierda la seguridad en sí mismo y en lo que le pertenece. Estuve buscando una imagen con la que pudiera relacionarla, tanto con la realidad como con mi argumento, hasta que pude encontrarla. Esta imagen se relaciona mucho con la realidad porque las personas antes de montarse a una montaña rusa siempre tienen sus dudas y empiezan a tener pensamientos de miedo y cobardía, pero al final algunos se montan y otros no, dependiendo de qué tan fuerte sea su cobardía. La frase que escogí para evidenciar mi segundo argumento fue seleccionada pensando en el momento en que Ricky volvió a su apartamento después de haber ido a la bodega y darse cuenta que ya no tenía su computador ni sus declaraciones de renta. Esto hizo sentir de alguna manera furioso a Ricky porque se dio cuenta que el señor Ere se había metido tanto en su vida y en sus cosas y que también se había convertido en una persona vulnerable y de alguna manera predecible. Y se dio cuenta que ya no tenía seguridad en ninguna parte y que no tenía ni seguridad en sí mismo. La evidencia se relaciona con el argumento, porque a partir del momento en que Ricky llega a su casa, se vuelve más cobarde que antes y pierde la seguridad. Esta imagen representa cómo la evidencia del argumento se relaciona con el mundo cuando una persona le roba unas pertenencias sin razón alguna. La persona a la que le robaron las cosas se siente de alguna manera con rabia, cobarde al reaccionar o al saber que no puede hacer nada al respecto, y triste. Y siente que a partir de ahí es vulnerable y que la seguridad que creía tener ya no existe, lo mismo que con Ricky. Del último argumento surgen varias ideas, pero las dos ideas principales y que resumen prácticamente todo el argumento sin necesidad de mencionarlo tal cual lo escribe en el ensayo son que lastimosamente en la vida del personaje principal fueron apareciendo más dudas a partir de esas dudas que se formaron antes. A medida que la historia fue avanzando, las dudas no solo crecieron en cantidad, sino en calidad, que cada vez tenían la posibilidad de poner en riesgo la vida de Ricky. Así que él tenía que pensar muy bien en la decisión que iba a tomar y asegurarse de que sus dudas no estuvieran tomando el poder de su vida. Los cuestionamientos que Ricky empezó a hacerse acerca de su vida y de lo que creía que era su vida fueron a causa de las dudas. Además de que aparecieron las dudas, también aparecieron cuestionamientos en la vida de Ricky. Algunos de esos cuestionamientos fueron: ¿qué decisión debo tomar para mi vida? ¿Qué decisión está bien o cuál está mal? Si estoy haciendo la decisión que es, ¿cómo puedo hacerle la vida imposible a Rumpelstiltskin? Y más preguntas así que hicieron que la historia avanzara y que Ricky también avanzara en los planes que le iban surgiendo. La imagen que escogí para relacionar el argumento con la realidad fue pensando en el hecho del plebiscito, porque cuando se estaba acercando el tiempo en Colombia de que los colombianos votaran si sí querían la paz o no la querían, muchísimas personas empezaron a cuestionarse acerca del voto que debían emitir, a cuestionarse de qué decisión era la mejor según su punto de vista. También escogí pensando en que las personas también eran dudosas de la decisión que iban a tomar y a partir de ahí aparecían más preguntas y dudas. El ejemplo que usé para evidenciar el último argumento en mi ensayo fue una cita dicha por el narrador de la historia, describiendo los sentimientos y pensamientos de Ricky. La frase hace evidencia al hecho que Ricky era cada vez más inseguro y que tenía varias dudas frente a su actuar, su futuro y sus decisiones, ya que después de que él tenía que pasar por momentos difíciles que eran generados por el señor R, se asustaba y dudaba cada vez más. Se fue convirtiendo en alguien diferente e inseguro de sí mismo y de lo que creía que le pertenecía, o incluso los pasos que tendría que tomar hasta llegar al futuro que él deseaba para sí mismo. No fue para nada fácil encontrar una imagen y un hecho que de cierta forma se relacionara con la realidad y con el ejemplo del argumento. Decidí utilizar una foto de un estudiante diciendo qué carrera va a estudiar porque es una situación que se ve a diario y es una situación
por la que nosotros vamos a tener que pasar por dentro de pocos años. Que estoy segura que para algunos va a ser más difícil que para otros, pero a cada uno se le van a presentar dudas acerca de si esa es la carrera que definitivamente quieren estudiar. Y van a ir apareciendo más dudas y cuestionamientos que tal vez nos hagan cambiar de decisión y nos hagan dudar acerca de cuál es el siguiente paso a dar. En conclusión, tanto en la realidad como en la novela, se puede ver cómo las dudas y la cobardía en la vida del hombre puede generar un cambio. Y pudimos ver varios ejemplos de famosos que dudaron de su vida o de su carrera. Y también pudimos ver algunos ejemplos de algunos actos que hacen las personas a diario que implican tomar decisiones, o puede que no, pero casi siempre van a aparecer dudas, cuestionamientos y sentimientos como la cobardía. Para concluir con el primer argumento, Rumpelstiltskin quiere hacer la vida de Rick imposible, y para eso hace que existan dudas y que su vida cambie. En conclusión, el segundo argumento quería mostrar cómo la cobardía apareció en la vida de Frederick a causa de la duda, y a partir de ahí, él perdió seguridad no solo en sí mismo, sino en lo que le pertenecía. Y para concluir el último argumento, pudimos ver que Rick tenía dudas y cuestionamientos en cómo debía actuar después o qué paso tenía que tomar para que su vida continuara. Para concluir, quise escoger una frase dicha por Vicente Ferrer, que dice, abro comillas, la duda es la herida de la mente en el alma, cierro comillas. Escogí esta cita porque me pareció muy curioso que se relaciona mucho con la novela leída, ya que Frederick era un psicoanalista, y a medida que la historia avanzaba, Ricky, de alguna manera, se volvió loco. O bueno, no loco, pero por lo menos Rumpelstiltskin le había trastornado la cabeza, dejándole una herida en la mente, y aparte de eso, generando duda en él.